aunque posiblemente frunza el ceño cuando lo diga, no por ello he de dejar de expresar que la violencia es consustancial con la naturaleza humana y, por tanto, otra de sus columnas. Nuestras motivaciones para el uso de ella, en origen, son las mismas que tienen aquellos animales que marcan su terreno y agreden a cualquier otro que lo traspase. Estas reacciones son una manifestación más del instinto de supervivencia. Por ese mismo instinto, el hombre marca terrenos para proteger su lugar de caza o los de siembra, y los llama nación. Después los simboliza con una bandera y tras ella mata y muere. La violencia en forma de guerras ha sido siempre la causa de la aparición y desaparición de imperios y sociedades a lo largo de la historia y hasta nuestros días. Las victorias sobre Cartago en las guerras púnicas convirtieron a la República Romana en la primera potencia de su época. Las guerras napoleónicas terminaron con el Imperio Español y consagró al Reino Unido como primera potencia. La Primera Guerra Mundial terminó con los imperios austrohúngaro y con el otomano, dando inicio a la era norteamericana, pero compartiéndola inicialmente con los británicos. Y la segunda terminó con el Imperio Británico y confirmó a Estados Unidos como primera potencia mundial junto a la Unión Soviética. En la época tribal, las guerras se saldaban con unos pocos cientos de individuos muertos. Hace unos 2000 años, con miles en cada batalla. Y durante el civilizado siglo XX, con decenas de millones de individuos asesinados. Podríamos afirmar con cinismo, utilizando el término colegial, que la humanidad progresa adecuadamente. Así que en el siguiente paso conseguiremos, como producto de este progreso y de la evolución de la tecnología militar, contar a los muertos y mutilados en la futura guerra por cientos de millones si no ponemos remedio antes. Esto hace evidente la necesidad de un poder político mundial que controle estas armas. Es tanta la fuerza que la violencia tiene en nuestra naturaleza que esta, por mucho que gobernantes, maestros y periodistas se empeñen en intentar convencernos de lo contrario, es la que está detrás de cualquier legitimidad política y, por tanto, del origen de las naciones y de sus estados correspondientes. Vamos a ver algunos ejemplos de ello solo con fines demostrativos, pero aplicable a todos los casos. Estados Unidos se conformó como la nación actual que es tras 2 guerras con cientos de miles de muertos, la de independencia y la de secesión. En esas victorias basa su origen y legitimidad. La Unión Soviética nació de una guerra civil entre blancos y rojos, aunque después la hayan vestido con la ficción de la Revolución de Octubre, pues en realidad esta no fue más que un golpe de Estado por parte de un partido político que precisamente había perdido las elecciones a la Duma. La China actual nació de una guerra civil entre comunistas y nacionalistas. Los países europeos vienen naciendo y desapareciendo a golpe de guerras desde hace cientos de años. En todos los casos son los vencedores, los que se quedan con el poder, y lo primero que hacen cuando llegan a él es intentar que se olvide el origen violento del mismo y establecer su legitimidad en base al inequívoco deseo del pueblo o a la religión. Y para conseguirlo, manipulan sin el más mínimo rubor la historia desde las escuelas y medios de comunicación. Todo esto conduce a la conclusión de que el origen del poder en toda sociedad humana siempre está en la violencia y que si queremos conocernos tal y como somos y no como decimos o creemos ser, hemos de aceptar esta realidad. Pues una vez que la aceptemos, podremos comenzar a buscar la solución más eficaz posible para evitar los aspectos negativos de esta característica humana. Es evidente que la única forma de eliminar los enormes riesgos que la violencia en forma de guerras presenta en los tiempos actuales, si queremos aprender de la historia, es caminar rápidamente hacia algún tipo de unión de todos los países de la Tierra. Pues si no somos capaces de emprender esta imprescindible evolución, en no mucho tiempo, la sociedad humana podría sufrir daños irreparables, ya que la ciencia ha creado una tecnología de destrucción que cada vez somos menos capaces de controlar.
En definitiva, la violencia como columna que ha sostenido y sostiene nuestra sociedad es de gelatina, pues cada día nos pone en mayores riesgos individuales y colectivos, y siempre es causa de profundas miserias y angustias. Yo me iré, estaré solo y sin árbol, y yo me iré, mas yo no sé hasta cuándo me perderé. Por aquel rincón de mi huerto me alejaré, como aquel barco en el puerto. Quiero comenzar expresando que cuando se nace no es el principio de todo, sino la continuación. Y cuando se muere no es el final de nada, sino un nuevo inicio. Me explico. Hemos aprendido por medio de la nanotecnología que las partículas más pequeñas que componen nuestro cuerpo son idénticas a las partículas que componen las estrellas, una piedra o un árbol. También sabemos que las mismas no se destruyen, solo se van organizando y transformando en nuevas materias. Las que componen el cuerpo actual de cualquier persona antes pertenecieron a otra materia y después formarán parte integrante de otra, y así hasta el infinito. Y en el futuro, cuando nuestro planeta desaparezca, cada una de nuestras partículas actuales se combinarán otra vez y continuarán existiendo, formando parte de cualquier elemento del cosmos. Por ello, y siendo precisos, se puede concluir que lo que denominamos muerte no es más que una propiedad de lo que conocemos como vida. Es decir, solo muere lo que nace, esto es obvio, pero aunque no tenemos esa percepción, en realidad dicha muerte supone solamente el final de esta combinación de materia consciente que es lo que somos ahora, para integrarnos después en otras nuevas. Nos convertimos al nacer en seres humanos y luego al morir en polvo esparcido por el universo, renaciendo en otras formas en un continuo intercambio de materia y energía. Pero no obstante, nuestro miedo a la muerte es lógico, porque no es otra cosa que una manifestación más del instinto de supervivencia y una característica asociada al reino animal. Ese miedo tiene tanta importancia en nuestra cultura que ocupa gran parte de ella en forma de religiones, arquitectura, literatura, teniendo una enorme influencia en todas las civilizaciones humanas. En resumen, el nacimiento, la vida y la muerte solo son transformaciones del mismo cosmos del que formamos parte. Tras la muerte, nuestro orden molecular actual se transformará y fundirá con otros elementos. Desde la noche de los tiempos, el hombre ansía saber quién es y cuál es su papel en el universo. Las religiones intentan responder a estas preguntas cada una con sus propias convenciones, pero casi siempre con un elemento común: Dios. ¿Quién ha creado todo lo que existe? ¿Qué pintamos nosotros aquí? ¿Qué es la muerte? ¿Existe algo después de ella? Precisamente debido a la necesidad de hallar respuestas a estas preguntas, el ser humano ha creado a Dios. Después, cada una de las religiones, con mayor o menor dosis de fantasía, describe un tipo de Dios u otro, y también el lugar a donde supuestamente iremos según nos comportemos mejor o peor durante la vida. Es indudable que las religiones aportan elementos positivos al hombre, sobre todo cuando sirven de consuelo en momentos de profundas desdichas individuales, pues son momentos de gran vulnerabilidad de las personas y éstas necesitan agarrarse a algo, aunque sea un clavo ardiendo.
aquellas hacen de clavo. Aunque también es cierto que las religiones han producido igualmente y siguen produciendo incontable dolor cuando fanatizan a sus seguidores y los impulsan a inmolaciones o guerras. Pero, según parece, la ciencia tampoco encuentra mejores respuestas a las preguntas que antes planteábamos relacionadas con los grandes interrogantes sobre nuestra existencia. Posiblemente está aún más lejos que las religiones en conseguir alguna contestación fiable. Veámoslo. Sabemos que vivimos en un universo totalmente inabarcable y que cada día los nuevos aparatos que inventamos nos hacen observar fenómenos incomprensibles que parecen mostrar que cada vez conocemos menos sobre el mundo del que formamos parte, pues toda teoría científica que elaboramos para explicarlos, antes o después, termina siendo fallida y hemos de sustituirla por otra. De hecho, siempre que observamos el universo o el mundo cuántico asombrados, nos surgen 1000 preguntas en nuestro limitado pero curioso cerebro. Por ejemplo, ¿cómo pueden existir seres inteligentes sin que otra inteligencia superior los haya creado? ¿Podríamos aceptar que es el azar cósmico, combinando partículas elementales, quien crea todo lo existente? Intuimos que debe haber algo o alguien que combina los elementos para hacer posible que las cosas existan. A este algo o alguien las religiones llaman Dios, y la ciencia, que tampoco tiene la respuesta, no sabe cómo llamarlo. Crea teorías las cuales inevitablemente están siempre limitadas por nuestras capacidades intelectuales, y cada una de ellas tiene mayor o menor éxito según sea aceptada por mayor o menor cantidad de científicos, lo que no supone que por esto sea cierta. Hay que recordar, por ejemplo, que cuando Einstein publicó su famosa teoría de la relatividad, la mayor parte de los físicos dijeron que aquello era un cuento con mucha imaginación y poca realidad. Hoy, en cambio, está muy aceptada a pesar de que ya se ha comprobado que no funciona en el mundo cuántico. Esto me recuerda una vieja anécdota que seguro usted conoce y que sintetiza bien esta cuestión. Dicen que estaba un hombre paseando por una playa cuando vio a una niña que jugaba en la orilla. Al acercarse observó que la niña corría hacia el mar una y otra vez y llenaba un cubito de agua para inmediatamente después vaciarlo en un pequeño hoyo que había hecho en la arena. Esto lo hizo tantas veces que aquel hombre, vencido por la curiosidad, se acercó para preguntarle: «Oye, niña, ¿qué haces?». Y ésta, alzando la mirada, respondió: «Estoy sacando toda el agua del mar y la voy a poner en este hoyo». Y el hombre exclamó: «Pero eso es imposible». Y la niña respondió: «Más imposible es tratar de hacer lo que tú estás haciendo al intentar comprender en tu pequeña mente el misterio de Dios». Tal vez esto se pueda aplicar a nuestra realidad, sencillamente cambiando Dios por universo, pues es indudable que somos incapaces de entender la mayor parte de fenómenos que observamos en el mundo cuántico y en el cosmos, aunque de ambos formamos parte. Llegados al final de esta aventura de exploración vital, es hora de ir exponiendo los resultados alcanzados. Yendo directo al asunto, lo primero que podemos concluir, sin adornos, es que no es posible para el hombre conocer el sentido de su vida. Pero lo asombroso y lo extraordinariamente sublime para nosotros es que son precisamente las razones por las que no podemos conocer el sentido de nuestra existencia las que dan sentido a la misma. Veámoslo. Somos importantes en cuanto somos universo, lo que es irrefutable, y esto nos hace sumamente valiosos al ser participantes de algo tan extraordinario, aunque no lo podamos entender. Cada composición en la que nuestras partículas se vayan integrando no tendrá memoria de la anterior, pero para nuestra vida actual como ser humano, ¿existe mejor sentido que la certeza de que somos universo y con él eternos? Obviamente solo sería posible comprender con precisión el objeto de nuestra existencia si conociésemos el del universo,
Pero esto no está al alcance del hombre, y así hemos de aceptarlo, porque aquel no está hecho ni siquiera a la medida de nuestra imaginación, y aún menos a la escala de nuestra inteligencia. Se puede afirmar que nada de lo que existe aparece como producto del azar o de combinaciones incoherentes y casuales de partículas elementales. Eso es imposible, pues todo sería caótico y en ningún caso el universo hubiese podido prosperar. Por tanto, podemos precisar que existe una inteligencia de la que formamos ínfima parte, que por su magnitud nos es imposible percibir y comprender. No es una teoría, es un hecho probado por 1000 indicios, señales y observaciones parciales en todo lo que vemos en el universo macro y micro. A esa inteligencia las religiones, que adivinan su existencia por pura intuición, la llaman Dios, aunque la ciencia no sabe cómo llamarla, porque esta disciplina tiene demasiadas limitaciones. Por otro lado, emprendimos juntos la aventura de intentar conocernos, lo que es imprescindible para lograr optimizar nuestra experiencia vital, y hemos visto que existen 7 columnas que nacen de nuestro instinto de supervivencia, las cuales debemos aprender urgentemente a gestionar mejor. Así que comencemos estas conclusiones por lo evidente. 1. No existen infiernos o paraísos tras lo que llamamos muerte. Son inventos de aquellas minorías que pretenden controlar a los demás. 2. Lo que llamamos muerte no es un final, sino otro principio. 3. El universo, una y otra vez, crea nuevas estructuras y materias, y las partículas que hoy componen nuestro cuerpo irán después formando parte de otros elementos. Por tanto, no desaparecemos, sino que nos transmutamos en múltiples formas, aunque por ser diferentes no existen recuerdos entre ellas. Así que, como es evidente, lo que podemos mejorar durante nuestra vida consciente es aquello que está en nuestras manos cambiar, lo que depende de nosotros, porque nosotros lo hemos creado, es decir, dichas columnas de gelatina. Hagámoslo. Para ello, debemos comenzar por impulsar una nueva cultura del ciudadano, o sea, modificar nuestra mentalidad individual y social. Esta nueva mentalidad debe tener el objetivo para hombres y mujeres de exigir a sus políticos que los estados estén al servicio de los ciudadanos y no al revés, que en ninguna circunstancia los gobiernos tengan el poder de declarar guerras, que evaluemos a los que nos gobiernan por el bienestar económico y social que sean capaces de proporcionarnos, reclamándoles que impulsen uniones entre los grupos sociales y no profundicen en lo que separan a unos humanos de otros, que siempre es menos de lo que nos une. Un nuevo ciudadano que exija a los poderes públicos que el dinero de los impuestos no sea dedicado a la investigación militar, sino a una exploración por parte de la ciencia y de la tecnología que tenga como único objetivo el mejorar nuestra vida consciente, eliminando hambre, enfermedades, dolor. Solo un hombre nuevo, con una nueva mentalidad alejada de las anacrónicas filosofías políticas de izquierdas y derechas, podrá comenzar por su propio bien a exigir estos progresos. En el plano individual, el nuevo hombre y mujer debe ser capaz de disfrutar sin complejos. Ese debe ser su objetivo vital, de los dones que la programación natural les ha proporcionado: el amor, la amistad, el sexo, el placer de la comida, el disfrute de la belleza, de la imaginación, de las creaciones artísticas, de una puesta de sol o de una buena conversación. Para ir lográndolo, debemos procurar ser menos espectadores de nuestra propia vida y más protagonistas de ella. La sociedad que hemos creado impulsa a sus ciudadanos a convertirse en simples espectadores. Esto no es inocente. A los espectadores se les manipula con mayor facilidad que a los que pretenden ser dueños de sus vidas. Políticos, profesores, periodistas, historiadores, religiosos, novelistas y cineastas suelen ser los cómplices necesarios en esta manipulación que la política y la religión siempre han practicado. Ellos son los constructores de nuestras columnas de gelatina. Así que recordemos de forma sintética lo que pudimos ver al respecto durante el camino que nos ha traído hasta aquí.
Hemos sido creados como seres sexuales, pero la forma de gestionar esta parte de nuestra naturaleza es grotesca. Observe, por ejemplo, que no se pone reparos a que los niños vean películas de guerra o del oeste donde la gente mata y muere. En cambio, esa misma película se tacha como no apta para menores si aparece algún cuerpo humano desnudo. Seguro que convendrá conmigo que esto es peor que una estupidez. Es ridículo. El sexo era originalmente una columna firme, pero a lo largo del tiempo, por influencia sobre todo del cristianismo, se ha convertido en una columna de gelatina, pues crea múltiples frustraciones e inseguridades en hombres y mujeres. Esta cuestión es sencilla de resolver. Solo debemos recuperar la lógica romana al respecto, como también debemos rescatar su entendimiento de la institución del matrimonio. Este alcanza su lógica como un medio jurídico para dar estabilidad a los hijos, los cuales, igual que cada uno de nosotros, tampoco pidieron nacer. Así que su bienestar es responsabilidad de los padres, ya que sus existencias nacen de una decisión de estos. A diferencia del anterior, el amor, en sus diversas variables, sí es una columna muy sólida, pues el grado de felicidad de las personas aumenta cuanto más veces se experimente esta potente emoción a lo largo de la existencia. Otra evidente columna de gelatina es, como hemos podido ver en el capítulo correspondiente, el actual sistema de convivencia sobre la Tierra, pues estamos organizados en más de 200 países, lo que conlleva riesgos muy importantes para la humanidad, dada la tecnología actual aplicable a la guerra. La única forma de eliminar estos enormes riesgos es caminar, como también apuntábamos, hacia unas naciones unidas de la Tierra. ¿Qué sentido tiene que viajemos por el espacio en nuestro hermoso planeta azul, haciéndolo divididos en pequeñas parcelas y encima enfrentadas entre sí? Los políticos son quienes nos inducen a las guerras, con los periodistas como cómplices necesarios, pues para los medios de comunicación, al igual que para los fabricantes de armas, aquellas significan un gran negocio. Dichos medios buscan audiencias y éstas se consiguen con grandes escándalos y dramas. Y no existe mayor drama que la guerra. Y también, como tuvimos ocasión de ver en el capítulo oportuno, son de gran interés para nosotros la religión y la ciencia. Estas a veces actúan como firmes columnas y otras veces, demasiadas, como columnas de gelatina. Pero es cierto que de alguna forma ambas se complementan y no son necesarias, pues es muy natural que cuando la ciencia no da respuesta adecuada a las inquietudes vitales, el hombre se refugie en la fe de las religiones, pues éstas no tienen más límites que la imaginación para crear sus verdades. En cambio, la ciencia necesita demostrar las suyas empíricamente, lo que normalmente es muy difícil y a veces imposible. Hemos podido comprender que el sentido de nuestras vidas está ligado al que tenga el universo del que formamos parte. Y, aunque éste no lo conocemos, es razonable pensar que debe ser maravilloso, digno de la inmensidad y asombrosa complejidad que tiene. Así que, durante la etapa a la que llamamos vida, centrémonos en disfrutar de los dones que la naturaleza nos ha proporcionado, potenciando aquellas columnas sólidas que nos elevan sobre nosotros mismos, pero procurando eliminar o cambiar las de gelatina que hemos construido, pues solo nos conducen al dolor y a la fragilidad. En definitiva, el sentido de la vida no es algo que haya que encontrar, sino que construir día a día desde las posibilidades de nuestro intelecto, experimentando la amistad, el amor, los descubrimientos, enseñando a otros lo que sabemos, aprendiendo a convivir e intentando ser lo más feliz posible. Un día, todos partiremos hacia las estrellas, que es donde está nuestro origen según la ciencia, pero mientras tanto, hagamos de nuestro pequeño mundo un lugar mejor.
yo me iré. Estaré solo y sin árbol y yo me iré, mas yo no sé hasta cuándo me perderé. Por aquel rincón de mi huerto me alejaré, como aquel barco en el puerto. Esperarás, amor, no sé, volveré tal vez. Esperarás, al final del camino tú esperarás a que nos una el destino. Soñarás y tus sueños y los míos se unirán como barco y marino en alta mar. Y al final, ahí estás del largo camino que ayer pasé, y ese tren que me alejó y me vuelve a acercar, y el primer recuerdo volverá. Deja, mi amor, que el tiempo se pare, que el pasado vuelva a pasar, y que en mis noches no me despierte preguntando dónde estarás. Quizás la vida algún día, quizás nos separe, más podrás recordar mi luz, mi fe, mi amor. Esta es tu canción, vívela por ti, por mí. Y yo me iré, pero algún día volveré, como el soldado regresa al hogar, como el recuerdo que se fue